Buenas tardes, yo soy Mario Alberto López Medina, integrante del Grupo de Investigación, Práctica Docente y Procesos de Formación Inicial de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes. Bienvenidas, bienvenidos a esta que es la quinta sesión del seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Antes de comenzar, les recordamos algunos puntos relacionados con la acreditación y la dinámica de las sesiones. Primero, es importante tomar en cuenta que para acreditar el seminario se requiere una asistencia mínima del 85%, esto es, asistir por lo menos 13 de las 15 sesiones previstas. Asimismo, para el ingreso a las sesiones, es necesario que lo hagan registrando su nombre completo. Como lo escriban, así aparecerá en la constancia que recibirán al final del seminario. Finalmente, les recordamos que el material de cada sesión estará disponible en la plataforma de YouTube de la de GESUM, misma que deberemos leer con anticipación. De igual manera, se les pide que durante la exposición vayan escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas sus inquietudes y las preguntas que desean dirigirle al doctor Jorge para ir tomando nota de ellas, y al terminar la presentación abrimos el espacio para plantearle las preguntas que ustedes hayan enviado. Las sesiones del seminario se graban en la página de Facebook Samasac Oficial y sitio web del Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Pues bien, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Jorge Cázares Torres, quien viene a presentarnos su tema titulado Aportes del maestro Isidro Castillo a la pedagogía y a la historia de la educación en México. Me permito leer una breve semblanza del doctor Jorge Cázares Torres. Él es maestro normalista, egresado de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, con estudios de posgrado en Pedagogía Crítica y Educación Popular, exsecretario general de la sección 18 de la CENTE. Ha participado en la construcción de proyectos educativos alternativos en educación básica e información docente. Cuenta con publicaciones de artículos académicos y de opinión sobre movimientos sociales y las normales rurales. Ha sido ponente en diversos foros en México y Latinoamérica sobre normalismo y educación rural. Actualmente se desempeña como director de profesionalización docente de la de GESUM. Bien, doctor Jorge Cázares Torres, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, compañero maestro Mario Alberto López Medina, colega de la Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes. Gracias por su presentación. Es para mí un honor estar presente en esta sesión de este seminario. Agradezco mucho la invitación a los coordinadores del mismo, el compañero y doctor Javier Morales Dueñas, así como también al compañero y doctor Sergio Ortiz Briano. Es importante que tratándose el tema de la memoria y de la historia de las normales rurales o del normalismo rural mexicano y latinoamericano, pues hablemos de los normalistas rurales o aquellos que han estado ligados a las normales rurales y reconocer, destacar los aportes que han dado a la pedagogía mexicana y a la historia de la educación en México. Es el caso del profesor Isidro Castillo Pérez, quien fue cofundador de la primera normal rural en México en el año de 1922. Y bueno, seguramente que algunos, los estudiosos del normalismo rural, como Javier, como Sergio y como varios compañeros y compañeras del país, lo han identificado, lo pueden identificar sin duda, pero tal vez para otros tantos no se sabe exactamente quién fue Isidro Castillo, qué aportes hizo a la pedagogía mexicana, particularmente a este movimiento pedagógico denominado Escuela Rural Mexicana, del que formó parte muy activa.
y también a la propia historia de la educación en México. Por eso es que cuando a mí me invitaron a este seminario, pensé en recuperar parte, digamos, de la vida y de la obra del maestro Isidro Castillo Pérez, una por esto que les comento ya, por ser uno de los principales promotores y actores de la Escuela Rural Mexicana, pero también porque es de origen michoacano. Y bueno, yo soy de Michoacán, eh, egresado, como ya lo comentó hace rato el compañero Mario Alberto, de la normal, ya centenaria normal rural Vasco de Quiroga. Y bueno, creo que es importante reconocer y visibilizar esa historia del maestro Isidro Castillo Pérez. Por eso es que me voy a permitir presentarles o apoyarme en una presentación de PowerPoint que en este momento voy a compartir para que ustedes también la puedan visibilizar, justo para ir guiando la charla. Allí voy a tratar de que se comparta completa. Maestro Jorge, ahí la está compartiendo. Ahí está ya, listo, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradezco también mucho al maestro César Romero, que también es parte de la coordinación, de la organización de este seminario desde la de GESUM. Muchas gracias, maestro y compañero César Romero. Bueno, entonces ahí está el título de la ponencia: Aportes del maestro Isidro Castillo a la pedagogía y a la historia de la educación en México. Y bueno, vamos empezando con, me gustaría compartirles esta frase que fue dicha por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en ese entonces gobernador del estado de Michoacán, con motivo de un acto en reconocimiento justamente a la vida, a la obra, a la labor, a los aportes del maestro Isidro Castillo. Esto fue un 19 de marzo de 1982, en donde el gobierno de Michoacán, encabezado por, como decía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, le rindió al maestro Isidro Castillo Pérez en La Piedad, Michoacán. Y dice la frase: Isidro Castillo Pérez pertenece a la categoría de los hombres ejemplares que han contribuido a la creación del México actual. Por su patriotismo, por su inteligencia cultivada y por su vocación de solidaridad social, está ubicado entre los que merecen figurar en el santuario laico de la nación mexicana. Ese es parte del discurso que con motivo de ese acto enunció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y allí me llama la atención esta última parte que tiene que ver con cómo considerar a este tipo de personas y personajes, en este caso de la educación, de la pedagogía, eh, que contribuyeron sin duda para la transformación no solamente educativa, sino social de nuestro país. Eso de considerar los santos laicos, lo había escuchado también con el compañero periodista Luis Hernández Navarro, ¿no? De cómo él hace alusión a estos santos laicos que son aquellas personas pues que han contribuido de manera grande al terreno, en este caso, de la educación. Bueno, eh, vamos aquí a ver un poco de la biografía, es decir, de la historia de vida de nuestro personaje en este momento que estamos estudiando. En este caso, como ya les había adelantado, el maestro Isidro Castillo Pérez nació en La Piedad, Michoacán, en un barrio conocido como San Francisco, un 9 de noviembre de 1900. Él pues nació casi con el siglo XX, ¿verdad? Entonces, esto sin duda que le marcó, pues también a todos nos marca el contexto en el que
nacemos, en el que nos desarrollamos. Y bueno, entendemos que nuestro país pues vivía esa dictadura encabezada por Porfirio Díaz y a pesar de eso pues había esfuerzos importantes en la educación, como siempre, cuestiones contradictorias, como lo es siempre en el ámbito social. Bueno, él estudió del primer al cuarto año de primaria en una escuela pública, allá en La Piedad, de nombre Revillagigedo. Esta primaria, según los relatos, se le conoce más como el Rey, por el Rey de Revillagigedo. El quinto y sexto año de educación primaria los cursó en el Centro de Enseñanza Mutua, que era una escuela nocturna, allá también en la normal. En 1916 fue becado para estudiar en la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, fundada en el año de 1915 por el profesor Jesús Romero Flores. Aquí el dato que hay que agregar es que Jesús Romero Flores era tío de Isidro Castillo y él fue quien de alguna manera propició o le indujo a la carrera docente. En este caso le brindó las posibilidades de traslado, de mantenerse acá en la ciudad de Morelia al joven Isidro, bueno, niño en ese tiempo casi, ¿no? Otros relatos cercanos al personaje indican que le costó trabajo que lo llevaran sus papás de La Piedad a Morelia, porque incluso no tenía ni zapatos. Entonces, hasta que no le consiguieron zapatos, fue que pudo trasladarse a Morelia para poderse inscribir en la recién fundada Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, que por cierto, pues lleva el nombre ya de su fundador, el profesor Jesús Romero Flores, uno también de los impulsores fuertes de la pedagogía mexicana. Incluso fue también parte del constituyente de 1917. Allí otra anécdota que se comenta es que Isidro Castillo llegó a acompañar a su tío, es decir, al profesor Jesús Romero Flores, a Querétaro, donde se estaba discutiendo justamente la nueva constitución fruto de la Revolución Mexicana, la de 1917, y particularmente el tema del artículo 3º. Entonces, todo esto fue parte del ambiente, parte del contexto en el cual se fue desarrollando el joven profesor, bueno, en este caso el joven Isidro Castillo. 2 años después, y gracias también a una beca otorgada por el presidente Venustiano Carranza, a solicitud del general Francisco J. Múgica, que era el gobernador del estado de Michoacán en ese tiempo, ingresó a la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México, donde egresó en el año de 1920. Es decir, Isidro Castillo estaba cumpliendo 20 años cuando ya había cubierto sus estudios de profesor, primero en la ciudad de Morelia y después en la Nacional de Maestros de la Ciudad de México. En 1921, año de la fundación de la SEP, por orden del general Álvaro Obregón, Isidro Castillo fue nombrado maestro misionero, con la encomienda de supervisar y fundar escuelas, siendo la ciudad de Gómez Palacio Durango su primer centro de operaciones. Y aquí ocurrió algo también que seguramente lo marcó para siempre. Ahí se encontró ni más ni menos que con Pancho Villa, ¿no? En la hacienda de Canutillo, porque la hacienda de Canutillo pertenecía a el municipio o a la zona de Gómez Palacio Durango, y ahí le tocó supervisar. Fue de las primeras escuelas que le tocó supervisar, él siendo ya misionero, maestro misionero. Entonces dice el relato que Villa lo recibió con amabilidad, le habló con admiración de la escuela de Canutillo y sus maestros. Esto no hay que olvidarlo, que Francisco Villa siempre reconoció la importante labor de los maestros y él decía que él les pagaba un salario incluso mayor que al de sus propios soldados, ¿no? Aquí la cita dice: el profesor Castillo estuvo 8 días en la hacienda de Canutillo, de ahí salía muy temprano a fundar escuelas, comía y cenaba con el general Villa en el comedor del casco de la propia hacienda. Esto lo recupera
Filiberto Vargas Tentori, quien fue uno de los que reeditó la principal obra de Isidro Castillo, que más adelante les compartiremos con un poco más de detalle. Continuando con el relato acerca de nuestro personaje, días después se entrevistó con el licenciado José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, y este le ordenó trasladarse a la ciudad de Tacámbaro para apoyar la fundación, junto con el maestro guerrerense Leobardo Parra y Marquina, de la Escuela Normal Mixta Regional, considerada la primera normal rural de México. Entonces ese fue el otro encargo importante para el maestro Isidro. Era un joven maestro todavía, 21 años, y ya tenía esa responsabilidad de ir a fundar la primera normal rural de México, junto con el presidente de la Junta Liberal de Zitácuaro. Me refiero a el maestro Leobardo Parra y Marquina. Fueron los dos que la fundaron formalmente. El director el director fundador fue Leobardo Parra y Marquina, pero siempre estuvo acompañado, apoyado del maestro Isidro Castillo, que se desempeñó incluso como secretario de la primera normal rural de México. El 22 de mayo de 1922 es la fecha oficial de la fundación de la ahora centenaria institución localizada actualmente en la población de Tiripetío, Michoacán. Eso lo sabemos muchos, ¿no? El maestro Isidro también fundó las escuelas normales rurales de Cerro Hueco y de Tuxtla Gutiérrez. Más adelante vamos a ver algunos relatos también, algunas incluso anécdotas que han sido recogidas de este paso que tuvo por esas tierras del sureste mexicano el maestro Isidro Castillo. También laboró en las centrales agrícolas de Durango, Michoacán, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Hidalgo, Jalisco y Sonora, así como en la Escuela Nacional de Maestros. También realizó investigaciones sobre educación en 18 universidades de los Estados Unidos. Se desempeñó como responsable de la Subdirección General de Enseñanza Rural de los Estados y Territorios. Participó en la fundación del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el CAPSE, y del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Colaboró en el ensayo piloto de Santiago Ixcuintla, Nayarit, patrocinado por la UNESCO. Otras áreas donde laboró, el CREFAL, que está establecido acá en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. En la UNESCO también estuvo un tiempo en el Perú, incluso. Los Centros de Bienestar Social Rural, la Comisión Nacional de Libre Texto Gratuitos y la Escuela Normal Superior de Morelia. Murió el 26 de junio de 1988. Bueno, ahora pasamos a conocer un poco más de el pensamiento y la praxis pedagógica del maestro Isidro Castillo Pérez. Y hemos recogido aquí algunas frases, algunas citas que vienen en algunas de sus obras. Por ejemplo, esto lo recupera el maestro Filiberto Vargas Tentori también en esa edición de esa obra sobre la historia de educación en México del año 2007, en donde dice: la morada humana es cosa provisional, una alegría de justo en reducir nuestros bienes al tamaño de una maleta de viaje, una prisa de soldado en saber levantar la tienda al primer toque del clarín. Es decir, esta era la mística de los maestros misioneros. Ustedes saben que eran grupos, eran colectivos de maestros, de maestras, de gente que dominaba oficios, artes y oficios, y sí iban a hacer el recorrido en el territorio a nivel nacional. Y entonces estaban una semana, convocaban a los maestros rurales en servicio, muchos de ellos improvisados, y entonces realizaban lo que le llamaban los institutos de capacitación, que sobre todo eran en verano, y entonces eso les nutría a los maestros o formaban nuevos maestros de la propia comunidad para que se quedaran a ejercer la labor docente allí en la comunidad. Eso era la mística de Isidro Castillo, de siempre estar dispuesto a moverse,
a viajar, a levantar la tienda de rápido a la hora, como dice ahí, de que se les ordenara. Y bueno, esa foto que está ahí es una imagen de una misión cultural rural que lleva su nombre, Isidro Castillo Pérez, de acá del estado de Michoacán. También a la hora que revisamos la obra sobre la historia de la educación en México del maestro Isidro Castillo Pérez, que se llama México, sus revoluciones sociales y la educación, encontramos, por ejemplo, estas citas textuales que tienen que ver con un pensamiento descolonial. Bueno, así le conocemos ahora, pero en aquel tiempo tal vez no. Él, por ejemplo, en todo ese recorrido que hace sobre la historia de educación en México, él dice, las culturas indígenas clásicas no hay por qué llamarlas prehispánicas, en absurda referencia cronológica. Es decir, él prefiere llamarles eh, culturas indígenas clásicas, y así se refiere cuando es el estudio de la educación de los mayas, de los aztecas, de los purépechas y de otros pueblos y otros pueblos originarios, y no se remite a esa frase que luego nos han impuesto, sobre todo desde la historia eurocéntrica, ¿no? De llamar a estas culturas prehispánicas. Él dice es una absurda referencia cronológica y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Luego dice las 3 veces secular época virreinal. Preferimos llamarla así y no colonial. Igualmente aquí es un concepto distinto. Varios estudios de la historia hablan eso, de la colonia, y él dice, pues es una época más bien virreinal, porque casi ni a colonia llegábamos. Y otra frase dice, no insistimos mucho en la hazaña de Colón, pues en gracia a una verdad más rigurosa, podemos decir que los verdaderos descubridores del continente americano fueron los grupos indígenas que peregrinaron a través de él. El descubrimiento de Colón lo fue para el occidente y ello tuvo muchas consecuencias. Pues esto traducido a lo que ahora conocemos como la decolonialidad o la descolonización de la historia y de la educación, pues es algo que ya le quedaba claro a nuestro personaje, al maestro Isidro Castillo. Por eso no le da mucha relevancia a Cristóbal Colón. Bueno, también a Isidro Castillo se le considera maestro de la Revolución Mexicana, como muchos de su tiempo, desde los que incluso estuvieron y participaron como soldados de la Revolución. Hablemos de Otilio Montaño, de Gildardo Magaña, entre otros. Bueno, a él no le tocó, digamos, estar ahí entre las balas, pero sí, por ejemplo, en este boletín del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que por alguna razón he conseguido hace algún tiempo y que me puse a desempolvarlo. Allí hay un artículo que habla sobre los maestros de la Revolución y ahí se considera el nombre del maestro Isidro Castillo y se le menciona de esa manera, fundador de la primera misión cultural en Michoacán y distinguido escritor pedagógico. Bueno, allí no sé si sea imprecisión en relación a que lo que él fundó fue la primera normal mixta regional en Tacámbaro, como está todo eh, demostrado en ese aspecto, pero se le reconoce que fue un distinguido escritor pedagógico. Eso en este boletín del extinto Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, publicado en 1960. Y bueno, entramos un poco aquí pues yo creo que una de las principales obras en la que participó el maestro Isidro Castillo, que fue justamente la fundación de la Normal Mixta Regional de Tacámbaro. Y aquí igual recupero algunas frases de personajes que estuvieron muy cerca, como en este caso, un
estudiante, o bueno, un profesor que estudió en la primera generación de esta normal mixta regional de Tacámbaro, de 1922 a 1924. Eran solamente 2 años, eran 4 semestres para poder egresar como maestros rurales. Otón Villela escribe también en sus relatos parte de esa epopeya, como él le denomina, de la primera normal rural en su libro de memorias que se llama Un maestro del pueblo. Y ahí dice lo siguiente, eso lo recupera de las propias palabras del maestro Isidro Castillo. Dice, al principio no tuvimos ni plan ni tradición que seguir, aparte de las orientaciones básicas. No había ningún precedente sobre la organización de este tipo de escuela y todavía menos en cuanto al contenido de los estudios necesarios para reformar a los maestros rurales, para formar a los maestros rurales. La creación de la nueva pedagogía tenía pues el camino expedito, es decir, era como un salto al vacío, era atreverse a inventar, obviamente a equivocarse, pero este grupo de maestras y maestros, porque había, aparte del maestro Lobarda y Parra y Marquín, aparte del maestro Isidro Castillo Pérez, otros 2 maestros y otras 3 maestras, que fueron los fundadores de la normal de Tacámbaro. Entonces se atrevieron a empezar a construir, no podemos decir que desde la nada, pero sí tratándose de ese terreno que era nuevo, pues se atrevieron a dar los pasos y los vamos a ver enseguida. Aquí Isidro Castillo, citado también por Otón Villela, como decía, integrante de la primera generación de la normal de Tacámbaro, nos comenta cómo tanto se sentían ellos emocionados de este desafío, estaban desafiados, como después diría Paulo Freire, y eso les emocionaba, pero también ellos eh, lo tomaban en cuenta muy en serio y para eso pues tenían que usar también la razón y además allí una filosofía que ahora que leamos la cita nos vamos a dar cuenta qué tipo de filosofía era. Dice, nuestra inquietud, nuestra emoción ante lo inédito era la misma que acompañaba a los maestros rurales en aquella hora de alborada, hora de la juventud, y nosotros lo éramos entonces, en que no había que mirar hacia atrás en busca de teorías y prácticas que no nos servían, que nos quedaban chicas en aquella circunstancia. Por lo demás, nos parecía absurdo tratar de sujetar o de adaptar la nueva realidad a esquemas teóricos del pasado, casi siempre extranjeros. Lo acertado era incidir sobre la realidad y transformarla, haciéndola pasar por el prisma dialéctico del contraste y la contradicción, para sacar a la luz síntesis evidentes, fórmulas adecuadas y propósitos factibles. Fíjense ustedes, empieza la cita con esa emoción y termina, como les decía, con esa filosofía de la praxis, esa filosofía de la transformación. Casi estamos aquí, casi estaba citando Isidro Castillo seguramente a la 11ª tesis de Marx y Engels sobre el Feuerbach, ¿no? En donde hace alusión a esa crítica del entonces hacer de los filósofos, de solamente interpretar la realidad y no de transformarla. Y aquí se está hablando de esa transformación a partir de la dialéctica, a través de análisis, síntesis de la contradicción, ¿no? Entonces, como parte de lo que seguramente todos hemos conocido del método dialéctico, bases importantes del método dialéctico, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Como dirían algunos. Bueno, y también, ¿qué nos plantea Isidro Castillo? Bueno, esta es una anécdota que la comenta, la recupera Isidro Castillo, pero quien la comentó fue Moisés Sanz, el maestro Moisés Sanz, que ya era subsecretario de Educación en aquel tiempo, y trata de reflejar lo que estaba pasando en la normal de Tacámbaro.
Dice, la inspiración se había encontrado en el trabajo. Lo testimoniaba una declaración hecha por el maestro Moisés Sáenz en ocasión de su visita a la escuela de Tacámbaro, la más antigua del sistema. Decía el referido maestro que todo el sentido de la labor creadora de este plantel se resumía en la inscripción de un cartel colocado en uno de sus salones. ¿Qué decía ese cartel? No pedagogismos, sino más inspiraciones de la vida. Las necesidades del pueblo son los fines de la educación. Y ahí yo interpreto que no es que se tuviera un desprecio por la pedagogía, pero sí por esas teorías pedagógicas, como dice, que la mayoría vienen desde el extranjero. No olvidemos que durante el porfiriato, pues en nuestro país, el sistema educativo en ciernes adoptó mucho de lo venido de Europa, del positivismo, y algunos europeos estuvieron por acá fundando escuelas normales, desde la Compañía Lancasteriana, y luego en Veracruz con el maestro Repsamen, etcétera. Entonces, aquí se daban cuenta que pues se necesitaba otra cosa, se necesitaba, en todo caso, otras pedagogías. Estaba pues en ciernes la pedagogía mexicana, ¿no? Y eso es lo que yo puedo, en todo caso, intuir. Y algo que ahora se recupera con la nueva escuela mexicana, que de una vez quiero aquí yo también comentar, pues es esto, ¿no? Esto cómo se trata del currículum vivo, ¿no? Ese que nace de las necesidades de la gente, de la comunidad, del pueblo, como dice aquí. Eso deben de ser los fines de la educación, decía ese cartel. ¿Quién lo escribió? No, no sabemos, no sabemos. Lo único que sabemos es que le llamó mucho la atención a Moisés Sáenz ese cartel que estaba ahí en una de las paredes de la normal de Tacámbaro. Teoría y práctica. También aquí vemos cómo desde que se empezó a construir el primer plan de estudios de esta normal, eh, de alguna manera dirigida o codirigida por el maestro Isidro Castillo Pérez, se combinaba la teoría y la práctica. Veníamos como país del verbalismo, del enciclopedismo, y ahora se trataba de conjuntar, de combinar la teoría con la práctica. Entonces, ¿cómo es que funcionaba la normal? La escuela cubría, dice, por las mañanas todas las materias académicas y por las tardes todos los alumnos, hombres y mujeres, se distribuían según sus propias inclinaciones en las diversas actividades prácticas, tales como talleres, campos de cultivos, economía doméstica para las jóvenes, dice aquí. Esta es una cita recuperada de los textos del propio Castillo. Bueno, entonces aquí vemos cómo esta es base de la pedagogía mexicana, de la escuela rural mexicana. Sí, claro, como algunos lo indican, influenciada hasta cierto punto por las ideas del pragmatismo, digamos, de John Dewey, pero como lo ha dicho también, o lo escribió Rafael Ramírez y el mismo Moisés Sáenz también, lo decía, no se copiaron modelos. En todo caso, hubo ese proceso, lo que ahora le podemos llamar negociación cultural, como dirían algunos compañeros de la educación popular, algo otro dirían interculturalidad. Había ese diálogo entre las culturas, pero no había de ninguna manera eso del calca, ¿no? De la calca, ¿no? Que también desde un tiempo ya criticaba el maestro Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar allá en la Gran Colombia. Bueno, vamos a continuar aquí la pedagogía del ejemplo, ¿no? Que después nosotros lo hemos conocido con Paulo Freire, pero este es un testimonio de Otón Villela Buenrostro. En materia de talleres comenzamos con la clase de curtiduría y después con la de herrería. Gracias a la buena voluntad de los padres de algunos compañeros, dueños de talleres de esa especialidad, y a la tenacidad del maestro Isidro Castillo, quien aprendió las técnicas para transmitirlas a sus alumnos con las prácticas respectivas. Es decir, no era un maestro de escritorio, no era un director de escritorio. Él tenía que poner el ejemplo, tenía que aprender de estos oficios,
de curtiduría y de herrería para transmitir la enseñanza a sus estudiantes. Entonces, estamos hablando de eso. Esta tradición se mantiene en las normales rurales hasta ahora, en algunas más, en algunos menos, a través de lo que se llaman los módulos de producción. Por eso la foto allí de este joven que está ahí intentando labrar la tierra en los espacios de los modos de producción de la normal de Tiripetío. Bueno, aquí pasamos a revisar cómo estaba constituido el plan de estudios de la normal de Tacámbaro, pero antes de eso, hacer una contrastación con lo que estamos viviendo ahora, con todo esto que le llaman la flexibilidad curricular, el codiseño, etcétera. Este plan de estudios no tiene autor, ¿no? Lo que sabemos es que son testimonios tanto del maestro Isidro Castillo como de exalumnos o egresados de la normal de Tacámbaro, como Tom Villela o Buenrostro, quienes nos dicen, es que sí hubo un plan de estudios, porque otros han dicho que no tenías pies ni cabeza lo que estaba haciendo la normal de Tacámbaro, y ellos siempre se aferraron a defender la postura de que sí se construyó un plan de estudios. Y yo creo que se hizo, podríamos decir ahora, de manera colectiva, porque repito, no tiene ningún autor de ese plan. Tuvo que haber sido fruto del esfuerzo, es decir, del codiseño de ese equipo de maestras y maestros que fueron los encargados de iniciar con todo digamos, este experimento pedagógico, ¿no? Y ahí están cómo estaban constituidas. Pero esta es la parte académica. La parte práctica ya la vimos anteriormente. Esta es solamente la parte académica. Por ejemplo, en el primer semestre se veía psicología, principios generales de la educación, lenguaje, aritmética, geometría, física, anatomía, fisiología, higiene, zoología, dibujo y gimnasia. En el segundo semestre, las mismas del primero, pero se le agregaba geografía de México, historia de México, caligrafía y canto. Para el tercer semestre se incluían materias de química, pequeñas industrias, metodología general y técnicas agrícolas. Y en el cuarto semestre, las materias del semestre anterior, es decir, del tercero, más una intensa actividad práctica pedagógica en las escuelas primarias de la zona. Esto que después se recuperaría, pero yo no lo había escuchado, no lo he escuchado por casi nadie, en el plan de estudios de 1997, por ejemplo, en donde a partir de ese plan de estudios es que hay una mayor carga de prácticas docentes de los estudiantes normalistas en las escuelas primarias, en este caso tratándose de la licenciatura, como sabemos ahora, en educación primaria. Pero esto lo comento porque yo no encuentro otra explicación. Tuvieron que sentarse, ponerse de acuerdo, qué materias iban a incluir. Claro, varios de ellos habían estudiado ya la normal en Morelia o en otros lados, había estado como en el caso de Isidro Castillo en la Nacional de Maestros. Tenían conocimiento, seguramente también en aquel tiempo tal vez no se le llamaba diseño curricular, pero tenían idea de cómo estructurar un plan de estudios. Vamos a la siguiente. Y bueno, quiero recuperar también esto que lo ha recuperado Luis Hernández Navarro en su reciente libro, La pintura en la pared, porque justo el título del libro tiene que ver con algo que sucedió en la normal rural de Cerro Hueco, fundada por Isidro Castillo Pérez. Y así lo recoge Luis Hernández Navarro. Dice, el profesor Isidro Castillo fue también el encargado de fundar la normal rural de Cerro Hueco. Esto fue en el año de 1931, antecedente de Mactumaxá, de lo que ahora conocemos como la normal rural Mactumaxá. La construimos, así dijo Isidro Castillo, con nuestras propias manos. Cuando hicieron el comedor, había una pared y los chicos, con ansia de espacio, pintaron un paisaje para ver más lejos. Fíjense, no solamente lo pintaron para
pues sentirse, pues a lo mejor un poco más a gusto, más ambientados, ¿no? Sino dice para ver más lejos, es decir, ver más allá de la pared, ¿no? Y eso es una analogía, esa es una metáfora, ¿no? Que seguramente esto fue lo que le llamó la atención a Luis Hernández Navarro para ponerle el título a su libro que, entre otras cosas, pues relata y da a conocer todos esos murales, porque seguramente que yo no sé si en el caso de las normas rurales haya sido el primer mural, pero seguramente fue de los primeros murales que se elaboraron en las normales rurales. Y hoy en día, las normales rurales, pues son los que mantienen vivo este movimiento muralista en México. En donde quiera que vamos, en la normal de Tiripetío, de la Ayotzinapa, la de Mactumaxán, la del Quinto Sonora, la de San Marcos, etcétera, Cañada Honda, en todas hay estos murales. Sí que bueno que se mantenga viva esa tradición del muralismo mexicano. Ahora, esto que también me parece importante respecto a los principios de la escuela rural mexicana, para que también veamos aquí respecto a qué cosas ha recuperado la nueva escuela mexicana, aunque no se diga, pero ahí están, ¿no? Dice la cita, la escuela rural mexicana fue conocida a nivel nacional e internacional como un prototipo de agencia educativa multifuncional, ya que atendía simultáneamente a niños, adultos y fomentaba el desarrollo de la comunidad. Funda su acción en los siguientes principios. 1. La escuela es el medio donde el niño se desenvuelve de manera natural, sin esquemas burocráticos y rígidos. 2. Promueve la educación entre el niño, el hombre, la naturaleza y la sociedad con enseñanzas prácticas. 3. Carece de un programa estático previamente establecido. 4. Proscribe los premios y castigos. 5. Establece la participación democrática de los alumnos por medio de comités. 6. Establece la educación mixta. Y 7. La acción escolar principia por el cuidado de la salud. A la escuela le corresponde, en suma, organizar, orientar y encauzar las actividades comunales en todas las manifestaciones de la vida social. Piense cómo, si uno escucha el discurso, si uno lee los textos de la nueva escuela mexicana, aquí encontramos esos principios. Aquí están. Y yo creo que todos, pero sobre todo este último, que es la síntesis, digamos, de esos principios, de qué papel le corresponde a esa escuela mexicana. Llámese Escuela Rural Mexicana, ahora Nueva Escuela Mexicana. Y es, como dice aquí, organizar, orientar y encauzar las actividades comunales. Ahora hablamos mucho de comunalidad, comunitariedad incluso, o ahora ya otros términos interesantes como comunagogía, por ejemplo, que los compañeros colombianos están desarrollando mucho todo esto. Pero esto lo tenemos en la Escuela Rural Mexicana. Yo creo que eso no lo debemos olvidar. En cuanto a la producción literaria del maestro Isidro Castillo Pérez, es abundante. Aquí solamente algunas obras. Visión y Maestro, publicado en 1943. El Sexenio Cardenista en Educación, 1940. Y Diario del Crefal, 51. Don Nicolás, 53, que es una especie de autobiografía. Nicolás se llamaba su padre del maestro Isidro Castillo. La educación permanente en México, de 1982. Los programas del bienestar social, 1956. Indigenistas de México, del 68. Don Vasco de Quiroga, también del 68. Isaura, que también es de un tema familiar, en el 84. Y un nuevo concepto de educación rural, el 85, así como la revolución educativa y la descentralización. Pero su obra principal, bueno, de acuerdo con algunos autores, es esta de México, sus revoluciones sociales y la educación. Y con eso voy a ir terminando. Esa
obra está organizada de acuerdo a la última edición o reedición que fue en el año 2007, que es la que yo tengo y que aquí brevemente les voy a compartir. Claro que no alcanza el tiempo para profundizar, pero solamente para darles a conocer cómo está organizada esta obra del maestro Isidro Castillo. Son 6 tomos. El primer tomo es solamente los títulos, hay subtítulos también por cada uno de ellos. Ahí está la portada también de ese primer tomo. Y tiene los siguientes títulos o temas. Orígenes del hombre americano, desde allá viene. Las primeras culturas mexicanas, conquista y colonización, el virreinato, primeros constructores de la nación mexicana, la colonia durante el siglo XVII, siglo XVIII, la colonia alcanza su mayoridad. Ese es el tomo 1. En el tomo 2 plantea en toda esta secuencia la Revolución de Independencia, Reforma de Gómez Farías de 1833, la Sociedad Fluctuante, el Plan de Ayutla y la Constitución de 1957, Consumación de la Reforma, la República Restaurada, el Porfiriato. Es constituida la Escuela Nacional Mexicana. Esto es en el tomo 2. Y en el tomo 3, Misión Histórica de Justo Sierra, Revolución Social Mexicana, el Constitucionalismo, el Congreso Constituyente, Primer Gobierno Constitucional, creación de la SEP, el general Calles asume el poder, renacimiento de la educación mexicana. En el tomo 4 encontramos desarrollo del sistema de educación, consolidación de la educación mexicana, la reforma educativa de Balsols, la educación socialista, momentos culminantes de la revolución, política de unidad nacional, el régimen del presidente alemán y el sexenio Ruiz Cortinista. En el tomo 5, Adolfo López Mateos, o sea, se refiere a este periodo de gobierno. En todos estos hace alusión a la educación, ¿eh? Por eso hago aquí el paréntesis. Por eso el título de toda esta obra se llama México, sus revoluciones sociales y la educación. Porque él está convencido de que la educación es producto de esas revoluciones o viceversa también, ¿no? La educación va promoviendo ese tipo de cambios, ese tipo de revoluciones sociales. El controvertido periodo presidencial de Díaz Ordaz, el presidente Echeverría y la reforma educativa de Luis Echeverría, instauración, la reforma educativa de Luis Echeverría, confrontaciones. Y finalmente, el tomo 6. El tomo 6 ya no lo alcanzó a publicar el propio Isidro Castillo Pérez. Lo dejó como encargo a un grupo de maestros acá de Michoacán, entre ellos el profesor Filiberto Vargas Tentori, que fue su alumno del maestro Isidro, que estudió en la Normal Urbana Federal de Morelia, que fue secretario de Educación en el estado de Michoacán por los años 90, y él y otros maestros cumplen con ese encargo, ese mandato del maestro Isidro Castillo, de avanzar lo más que pudieran en cuanto a los tiempos recientes, a los tiempos actuales. Y por eso es que en el tomo 6 se contempla desde López Portillo. Esto lo alcanzó de alguna manera a iniciar seguramente el maestro Isidro, porque justo él fallece en el año de 1982. Pero después ya vendrían los estudios posteriores del otro equipo de maestros con el gobierno de Miguel de la Madrid en su periodo, la educación durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari también en ese sexenio, Ernesto Zedillo Ponce de León igualmente, Vicente Fox Quesada, todavía están contemplados allí algunos logros en materia educativa de acuerdo a los autores. Y en el caso del 2006, recuperan las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, que era para el periodo 2006 al 2012. Todavía no ocurrían las elecciones federales. Y también recuperan las propuestas de las organizaciones sindicales del magisterio y la educación. Aquí, por ejemplo, recuperan la propuesta educativa del CENTE, pero también de la CENTE. Y aquí principalmente recuperan la propuesta
educativa de la sección 18, que fue a la que tuvieron mayor acceso. Eso está contemplado aquí en el tomo número 6. Y finalmente las asociaciones civiles y la educación, también sus propuestas. Muy bien, estamos ya entonces terminando para dar paso a, si ustedes gustan, las preguntas, pero antes quisiera poder concluir aquí con estas reflexiones, pues a manera de cierre, ¿no? A lo mejor no finales, pero sí a manera de este cierre abierto, ¿no? Primero, estamos de acuerdo con las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano referidas a la estatura intelectual, moral y pedagógica del maestro Isidro Castillo Pérez, a quien el pueblo y el magisterio mexicano debemos honrar en nuestro quehacer social y educativo de todos los días. La nueva escuela mexicana se nutre de los valiosos aportes de la escuela rural mexicana, en la que participó activamente el profesor Castillo, cuestión que debe reconocerse en los esfuerzos actuales que se plantean la transformación de la educación y de la sociedad en su conjunto. Y última, descolonizar y comunalizar la escuela pasa por recuperar las grandes experiencias como las vividas por el maestro Isidro Castillo en las misiones culturales, las normales rurales, las casas del pueblo, entre otras. Y pues esto sería la presentación. Muchas gracias. Adelante, compañero Mario Alberto. Muchas gracias, doctor Jorge Casares Torres. Hay algunas preguntas que nos plantean y daré lectura a algunas de ellas para, si nos hace favor de responderlas o retroalimentar estas inquietudes o intereses que manifiestan algunos asistentes. La primera pregunta dice: ¿considera usted que en la actualidad existan profesores y profesoras como Isidro Castillo? Y si fuera así, ¿qué están haciendo en beneficio del sistema educativo nacional? Voy a leer otra. Adelante. ¿Cuál considera que es el aporte educativo del maestro Isidro al normalismo que actualmente tenga vigencia? Y hay un cuestionamiento más que plantea lo siguiente: si es que algunos planteamientos del maestro Isidro Castillo adquieren vigencia en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿por qué cree usted que no son recuperados los nombres de maestras y maestros como Isidro Castillo? ¿Cree que nos siga persiguiendo cierto complejo por lo extranjero? Esas son las preguntas que se lograron recuperar. Muy Si bien. gusta la respuesta, por favor. Claro que sí, compartir en todo caso mi opinión a estas preguntas que hacen las compañeras y los compañeros, lo cual agradezco mucho. Bueno, en relación a la primera pregunta sobre si existen actualmente profesores como el maestro Isidro Castillo y qué estarán haciendo. Yo puedo asegurar que sí hay maestras y maestros comprometidos, comprometidas con su trabajo, con su labor. Yo creo que si echamos un vistazo a nuestro alrededor, podemos advertir que sí hay compañeras y compañeros que estén haciendo el esfuerzo, claro, de acuerdo también a los contextos que estamos viviendo. Yo creo que sí, yo creo que este espacio, por ejemplo, es una manera de visibilizar pues a quienes están contribuyendo a a la transformación educativa en el país, así como lo hizo no solamente Isidro Castillo, sino muchos mexicanas y mexicanos de su tiempo. Lamentablemente, pues sí, tratando de ligar con la otra pregunta, sobre todo con la última pregunta del por qué luego
no se visibilizan o no se reconocen estos esfuerzos, ni siquiera luego tenemos sus nombres ahí como antecedentes. Pues sí, yo creo que, y yo por eso es que me atreví a compartir con ustedes en esta sesión del seminario, que agradezco de nueva cuenta la invitación, a hablar del maestro Isidro Castillo, ¿no? Así como muy relevante lo que ha hecho el compañero Javier Morales Dueñas respecto, por ejemplo, al maestro José Santos Valdés, ¿no? Esos santos laicos, como diría Luis Hernández Navarro, como también diría el ingeniero Cárdenas respecto a Isidro Castillo, ¿no? Esos son nuestros santos laicos, ¿no? Esos son los que hay que, ahora sí que disculpen ahí la analogía, pero a los que habría que prenderle la veladora a la hora que necesitamos también nosotros de cierta iluminación, ¿no? Yo creo que, repito, creo que sí los hay que reconocerlos entre nosotros. Ahora tal vez hay que insistir en esto de la comunidad. Eh, no solamente el trabajo en equipo todavía forma parte de ciertas prácticas modernas, colonizadas. Es más bien, creo yo, el concepto de comunidad, lo que nosotros necesitamos construir. Y eso ya se daba, como lo vimos desde la Escuela Rural Mexicana. Ahora, el aporte educativo de Isidro Castillo, tratando de un poco conversar sobre la pregunta número 2. ¿Cuál es el aporte, dice la pregunta de Isidro Castillo a la educación y su vigencia? Pues justo es de lo que hemos hablado en la ponencia, ¿no? De cómo eh, fue maestro misionero, cómo se fue hasta Durango, a la hacienda de Canutillo, a fundar escuelas, cómo tuvo que regresar a Tacámbaro, acá a tierras michoacanas. Todo, si nosotros pudiéramos imaginarnos en esa juventud, pero también todo el esfuerzo que tuvo que entregar, pues en este caso a la educación, a la patria, dirían algunos, ¿no? Y tan vigente es su aporte pues que aquí sigue la normal rural de Tiripetío, ¿no? Que es, digamos, la heredera de la normal de Tacámbaro. Y que, pues, para los que somos normalistas rurales, ¿verdad? Pues sí es la primera normal rural de México, establecida, digamos, formalmente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están los aportes de Isidro Castillo y esto que ya les comenté hasta el final, esta historia de la educación en México, relativa también a los movimientos sociales. eh, por ejemplo, quiero aquí darles a conocer algunas opiniones eh, de alguna gente respecto a a esta obra. Eh, Dice, por ejemplo, bueno, de todos los tomos hay un reconocimiento de algunos autores que hablan sobre ese aporte de Isidro Castillo a la historia de la educación en México. No tengo aquí la cita a la mano, pero yo les invitaría en todo caso a que le echemos un vistazo. Son 6 tomos, yo los tengo en impreso, no los he conseguido en digital, pero habría que buscar la manera de compartirlo, ¿no? Bueno, maestro Mario, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, también se vale que haya comentarios. Adelante. Si maestros hicieron más preguntas, voy a leer otro conjunto de preguntas. En modo de reflexión, ¿cree que desde ese entonces se han creado y se han trabajado las bases de lo que ahora conocemos como la nueva escuela mexicana? Esa sería una. La siguiente dice, los ideales que todos compartimos ya se vislumbran desde las propuestas de Isidro Castillo y ahora se reactualizan con la nueva escuela mexicana. Y el cuestionamiento es, ¿qué necesitamos para llevarlas a cabo?
Hay un tercer comentario. ¿Usted cree que si la educación de México no fuese tan política como se muestra en libros, podrían resaltar más docentes, pedagogos, como lo es el profesor Isidro? Conocer su historia, sus aportes y no solo basarse en las teorías pedagógicas extranjeras, como lo son la francesa, la de Alemania, estadounidense, porque los pensamientos descolonizadores del profesor no estaban tan alejados de otros teóricos y pensadores extranjeros. Otra plantea, por una educación científica y popular, ¿considera usted que era la filosofía del maestro Isidro y de la nueva escuela mexicana? Y hay una última que dice, ¿qué teóricos norteamericanos o europeos influyeron en el pensamiento pedagógico del maestro Isidro Castillo? Esas son las últimas preguntas que escribieron en la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias, maestro Mario Alberto, y gracias a quienes han hecho las preguntas a manera de interacción en esta charla. Bueno, acerca de si la Escuela Rural Mexicana, de la cual formó parte Isidro Castillo, podemos encontrar las bases de la nueva Escuela Mexicana, para mí sí. Y ya lo demostramos ahí con unas citas que tienen que ver con testimonios directos de personajes que fueron formados bajo este movimiento pedagógico, así llamado Escuela Rural Mexicana, en donde se habla de eso, se habla de la teoría y de la práctica, se habla de la comunidad, de hacer trabajo en la comunidad, de promover el desarrollo comunitario, eh, pero sobre todo lo que acá se comenta acerca de la filosofía de la escuela rural mexicana. Sí, claro que tenía que ver con las cuestiones científicas, pero no cientificistas a la manera de los positivistas, ¿no? Sino tenía que ver más bien con cómo eso que era conocimiento, que era en todo caso eh, saber, saber educativo, saber pedagógico, se ponía al servicio de la comunidad, se ponía al servicio del pueblo, ¿no? Entonces, no era solamente acumular esos conocimientos como todavía se sigue haciendo en el modelo pedagógico tradicional de acumular conocimientos por acumularlos sin que tengan un impacto en la realidad. Entonces, yo sí creo que ahí podemos encontrar las bases de la nueva escuela mexicana. ¿Qué necesitamos para llevarlas a cabo? Pues yo creo que lo que está haciendo eh, son los pasos indicados, ¿no? Esto de reconocernos como parte de un mismo proceso que tiene que ver con la transformación educativa, con que hagamos los espacios en cuanto a los tiempos para podernos reunir en consejos técnicos, pero que esos consejos técnicos sí tengan digamos, un funcionamiento horizontal, que no se nos burocraticen, porque ese es el riesgo de que de nueva cuenta la burocracia nos gane, los papeles, la tramitología, etcétera, sino que desde esa comunidad escolar, desde esa comunidad educativa, desde esa comunidad epistemológica dirían algunos, podamos construir entre todos, ¿no? No hay recetas, como bien lo dicen esos textos de la Secretaría de Educación Pública, em, el maestro sin recetas, pero sí la clave tiene que ver con el trabajo en común, ¿no? Más allá de lo colectivo, en lo común o en lo comunitario. Acerca de las teorías que influyeron en Isidro Castillo y el conjunto de actores de la Escuela Rural Mexicana, ya lo decía yo, sí se reconoce que uno de los teóricos que influyen de alguna manera solamente, sí fue el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey.
Pero claro, eso fue solamente como referencia. No se aplicó lo que estaba haciendo John Dewey en los Estados Unidos acá. El propio John Dewey lo reconoció con Rafael Ramírez. Esto lo relata en uno de los textos del propio Rafael Ramírez cuando viene para acá este filósofo norteamericano John Dewey, algunos periodistas interesados en conocer la opinión respecto a la educación en México, en los Estados Unidos, y él dice, pero a mí para qué me preguntan, pregúntenle a don Rafael Ramírez, ¿no? Que ellos son los que están haciendo cosas interesantes, fíjense. Esa mirada también nosotros necesitamos recuperarla. ¿Cómo nos damos la confianza de que sí podemos hacer cosas eh, propias de alguna manera? No totalmente, porque no estamos aislados, no se trata de aislarnos, sino entrar en ese terreno, como decía yo anteriormente, de diálogo de saberes, de una verdadera interculturalidad, ¿no? Y lo podemos hacer frente a las otras culturas, no hay por qué temerles, ¿no? Ni a la occidental, ni a la asiática, ni a la africana. Tenemos que establecer esos mecanismos que dirían también algunos de negociación cultural, ¿no? Pues eso sería respecto a las preguntas que han hecho ahora los compañeros y compañeras. Gracias, doctor Jorge. Hay 3 participaciones más. No sé si el tiempo nos alcance. Uno es un comentario y hay otras dos preguntas. Las voy a leer. Betsabe Laura Gómez Marcial dice, gracias por acercarnos a estas historias que deben reconocerse. Los que estudiamos en escuelas urbanas nos quedamos cortos en conocer estas historias que son parte de nuestra identidad. Ella nos escribe de la Escuela Normal de Santiago Tianguisquetenco. Hay una pregunta más. ¿Por qué el normalismo rural olvidó a sus fundadores y sus ideas pedagógicas? ¿Qué puede hacer la de GESUM para que las obras completas de José Santos Valdés, del maestro Castillo y otros puedan llegar a las bibliotecas de las normales? Y hay una última pregunta. ¿La pedagogía teórica práctica en la actualidad se puede implementar con base a la nueva escuela mexicana con enfoque STEAM? Esas serían ya las últimas preguntas, doctor Jorge. Muy bien, muchas gracias. Perdón, es que le apago el micrófono, pero ya lo tengo encendido. Muchas gracias. Bueno, en relación al comentario de Betsabe, de la Normal de Santiago Tianguistengo, bueno, aquí lo importante es este tipo de espacios en donde convivimos tanto de normales urbanas como de normales rurales, ¿no? Creo que esto nos ayuda. Igualmente, pues seguramente que cuando tengan eventos, diálogos, etcétera, las normales urbanas, pues sería igual conveniente invitar a las rurales, pero creo que somos parte del mismo proceso. Por ejemplo, el maestro Isidro Castillo se formó en la normal urbana de Morelia, primero y luego en la Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Y eso no le impidió entregarse casi de tiempo completo, bueno, más bien de tiempo completo, a promover la educación rural, ¿no? Entonces, yo creo que no hay barreras, ¿no? No hay límites. Y agradezco el comentario de Betsabe. Bueno, sobre normalismo rural y la de GESUM, ¿qué se puede hacer respecto a las obras de Santos Valdés e Isidro Castillo? Bueno, en el caso, y esto lo sabe el compañero Jalier, em, respecto a lo de José Santos Valdés, en una reunión que hubo el año pasado del Consejo Nacional de Autoridad de Educación Normal, allá en el sureste, allí se le hizo la propuesta y el planteamiento al doctor Mario Chávez para que efectivamente esas obras completas de Santos Valdés
pudieran llegar a las bibliotecas. Y es un acuerdo del CONAEN. Seguramente que ojalá que con recursos de este año se pueda hacer alguna impresión. Pero de esto sabe mucho más Jalier, ¿no? Hay que nos pase el dato. Y también nosotros lo investigamos, claro que sí. Yo en todo caso también lo que promovería sería esto de Isidro Castillo, de que también, sobre todo esto que tiene que ver con la educación, la historia de educación en México, pueda también llegar a las bibliotecas de las normales públicas del país. Y finalmente, el tema de la nueva escuela mexicana y el enfoque STEAM. Miren, yo lo que conozco del enfoque STEAM es que tiene que ver con el proyecto educativo de los Estados Unidos, que fue por allá impulsado en el gobierno de Ronald Reagan, principios de los 80, justamente cuando se empezó a promover todo el neoliberalismo, el modelo neoliberal a nivel mundial. Y tiene que ver con esto de enfatizar el aprendizaje de las ciencias, de la tecnología, de las ingenierías y las matemáticas, ¿no? Entonces, pero excluyen la filosofía, excluyen todo lo que tiene que ver con humanidades. Y yo creo que ahí la nueva escuela mexicana, trata de recuperar las humanidades. Eh, este periodo de gobierno se ha pues ocupado por esto, por incluso a este proyecto social, económico y político, se le ha dado el apellido de humanismo mexicano, ¿no? Entonces, creo que no conviene quedarnos en las cuestiones instrumentales, en las cuestiones que solamente tienen fines económicos o economicistas, porque el proyecto neoliberal subsume a la educación, como lo dice Peter McLaren, a los intereses justamente de los grandes capitales, y eso es lo que no hay que permitir. Pues sería de mi parte. Les agradezco mucho de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor Jorge Casares Torres. A continuación se hará la lectura de una constancia que se le entregará a usted. No sé si me puedan apoyar con la proyección de la constancia para darle lectura. Voy a leer la constancia. La Subsecretaría de Educación Superior, a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, otorga la presente constancia al doctor Jorge Casares Torres por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Tiene como fecha Ciudad de México, 5 de marzo de 2024, y la firman el maestro Mario Chávez Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, el maestro José Jesús González Palacios, director de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, y el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, coordinador general del seminario. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Casares Torres, por compartirnos parte del trabajo de investigación que usted realiza. Y bueno, solo hacer una invitación para la próxima sesión del seminario. Se les invita a la próxima sesión del martes 12 de marzo, la cual estará a cargo del maestro Zenobio Popoca Ochoa, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros de Ciudad de México, que abordará el tema la educación multigrado y los retos de la nueva escuela mexicana. Bueno, por el día de hoy es todo. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor Jorge Casares Torres, por compartirnos esta información tan valiosa. Y no sé si Jalier o Sergio quieren hacer algún comentario final. No, bueno, pues yo quiero aprovechar para agradecer al doctor Jorge Casares y agradecer la asistencia de todas y todos ustedes. Y yo estaba desesperado, como que no quería que nos vayamos, porque hay un comentario que bueno, un asistente ha dejado aquí y me parece muy relevante. Dice
Doctor Cázares, lo felicito por el acento que le ha puesto a uno de los principales íconos en la historia de la educación. Considero que en su disertación toca la génesis de la nueva escuela mexicana, por lo tanto, es motivo de relevancia conocer lo que le antecede a la educación para entender el presente y vislumbrar el futuro. Seguramente estas palabras encierran el sentir de muchos o muchas de los que estamos aquí presentes, y precisamente ese es el sentido de este seminario. Reflexionar en torno a nuestro presente con la mayor cantidad de elementos posibles. El día de hoy lo hemos tenido desde una mirada histórica, desde la historia pedagógica, desde la historia de vida de uno de los protagonistas, en la conformación del sistema educativo nacional que hoy conocemos. Entonces, bueno, pues por todo eso, nuevamente, doctor Jorge, muchas gracias por su colaboración en este proyecto que ha sido tan importante para las instituciones formadoras y actualizadoras de maestras y maestros en México. Muchas gracias también a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias a ustedes, maestro Sergio, maestro Jalier, maestro Mario. Gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras. ¿Algún comentario, Jalier? Pues reiterar justamente lo que se está señalando. Jorge nos has regalado creo que una pieza que falta en el rompecabezas cuando tratamos de entender la nueva escuela mexicana, y es justamente cuál es el papel de los grandes constructores del normalismo en México, porque al menos yo así lo creo. La nueva escuela mexicana necesita recuperar el papel de estas constructoras y constructores que le dieron forma a ese gran proyecto de educación popular en el cual pareciera se presume hoy la nueva escuela mexicana, pero no nos permiten acercarnos de una manera más potente, como afortunadamente tú lo has hecho hoy al hablar del maestro Isidro Castillo. Creo que hay todavía mucho que dialogar de la historia de la educación en México, particularmente de la historia de la educación normal o del normalismo mexicano, para entender las grandes implicaciones y oportunidades que la nueva escuela mexicana puede representar, siempre y cuando tenga memoria de cuál ha sido el tránsito que le ha costado andar para constituirse en el gran proyecto de educación profesional y magisterial que representa en México en la actualidad. Entonces, a mí no me queda más que agradecerte enormemente, Jorge, la generosidad, la fraternidad por acompañar este proyecto del seminario, que como todos nuestros asistentes se han dado cuenta, ha tenido una variedad muy rica de acercamientos a la nueva escuela mexicana. Y una de ellas es cómo entendemos o podemos interpretar el pasado del normalismo desde sus grandes constructores. Creo que esta ha sido una sesión bastante interesante, de mucho aprendizaje, porque nos deja muchas inquietudes y la necesidad de seguir acercándonos a ese pasado que nos acompaña en el presente. Muchas gracias, Jorge. Mario, de verdad, también muchas gracias por la moderación. Sergio, colegas, estudiantes, normalistas de México y más allá de las fronteras mexicanas, que ponen atención y oído a estas palabras que surgen del seminario. Sigamos atentos porque este seminario cada vez se pone mejor. Muchas gracias. Doctor Jorge, mucho gusto y muchas gracias. Le agradecemos a todos su participación y los esperamos en la próxima sesión del día martes 12 de marzo. Gracias, hasta luego.